Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. Bueno, pues el día de hoy quiero platicarte algo que luego a veces causa cierta confusión. Es el uso de los sufijos. Por ejemplo, se dice la presidenta o la presidente, ¿no? Por decir un ejemplo. Bueno, pues vamos a empezar con esta parte y luego te voy a mencionar algo más al respecto. Primero, fíjate que la palabra presidente está conformado de tres partes. Pre, sid, ente. Veamos la primera, pre. Pre en latín se escribe prae, prae. Sin embargo, la A no suena. Entonces, en vez de decir prae, aunque se escribe prae, se pronuncia pre. Es como cuando decimos curriculum vitae. Se escribe vitae, pero la A no suena. No decimos curriculum vitae. ¿Cómo se pronuncia? Curriculum vitae. Vitae. La A no suena. Bueno, pues es igual. Prae, pero la A no suena, entonces decimos pre. ¿Y qué significa este prefijo pre? Significa delante de, delante o enfrente, pre, delante de. Luego viene la segunda parte del término, sid, S-I-D, presid. Bueno, pues la palabra o esta parte, digamos, sid, proviene del latín sidere. Sidere en latín es sentado, estar sentado. Pero no se refiere a masculino o femenino, simplemente estar sentado o estar sentada. No afecta si es masculino o femenino. Sidere es sentarse, estar sentado. Bueno, entonces llevamos prae, o sea, pre, sid, estar sentado delante. Y por último viene el sufijo, que en este caso no sería un sufijo, en este caso sería también parte de la raíz, sería ente. Y la palabra ente, sid, ente. Bueno, pues ente en latín se dice entitas. De ahí viene ente. Y significa ser. Ser. Un ser, por ejemplo, un ser humano. Bueno, entonces, ¿cómo lo traducimos? Sid, ente. El ente, o sea, el ser que está sentado delante de los demás, ¿no? ¿Cómo lo traducimos eso? Que preside, que es presidir, que gobierna, que manda, que coordina, que dirige, que administra. Entonces, un presidente es una persona que está coordinando, dirigiendo. ¿Y por qué coordina? ¿Por qué dirige? Porque tiene un alto cargo, a diferencia de las personas a las que coordina, dirige, etc. Entonces, es correcto decir presidente en el sentido de un hombre porque está dirigiendo. Pero ¿qué pasa con una mujer? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mira, la palabra ente no es masculino ni es femenino. Ente es ser. Ser, un ser humano. No es masculino ni es femenino, es ser. Mira, para que quede más claro, piensa, por ejemplo, una mujer cómo se asume a sí misma y dice, yo soy un ser humano. No dice, soy una cera humana. ¿O sí? Dice, soy un ser humano. Bueno, en vez de que me diga ser en español, ¿cómo me lo diría en latín? Un ente humano. Si te fijas, dice, soy un ser humano. No dice, o una humana. Si quiere nada más utilizar la segunda parte de la expresión. Pero dice que es un ser. ¿Por qué? Porque es correcto. Es un ente humano, un ser humano. Bueno, esto significa que entonces es correcto decir el presidente, sí. O sea, el ente que preside. Y cuando hablamos de una mujer, ¿dónde ponemos el acento femenino? En el artículo. Al decir la presidente, ya estamos haciendo énfasis a que es femenino, que es mujer.
la presidente. Entonces, lo correcto es la presidente. Ahora, ¿es válido decir la presidenta? Sí. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Desde hace algunos años, para visibilizar a las mujeres, se utiliza la costumbre, se ha vuelto costumbre, poner la vocal A para indicar que es mujer. Digamos, darle un sentido social, cultural, histórico incluso, ideológico, además, y es válido. ¿Qué significa válido? Pues que todos lo entendemos, lo aceptamos y bueno, pues es válido, vale. Ahora, etimológicamente, filológicamente, lingüísticamente, ¿es correcto? No. Lingüísticamente es incorrecto. Lo correcto sería la presidente. Pero insisto, si se dice la presidenta, no pasa nada. Al final de cuentas es válido porque es una cuestión de los últimos años cultural. Ahora bien, siguiendo con este tipo de ejemplos que te estoy poniendo, fíjate que también se ha llegado al extremo también a veces de mencionar esta vocal A en otros casos. Por ejemplo, vamos a pensar, estudianta. Muchas veces hemos escuchado que dicen que ya no son estudiantes, son estudiantas, ¿no? Por ejemplo, no son comediantes, las mujeres sí son comediantas. En el caso de la milicia no son comandantes, sino son comandantas, etc. Bueno, ¿aplica o no aplica? Vamos primero a decir dónde sí aplica. Mira, hay profesiones, oficios, actividades donde sí se puede. ¿Por qué? Por la terminación de la palabra. Por ejemplo, hay maestro y maestra, correcto. Hay director y directora, correcto. Hay, no lo sé, muchas palabras que podemos decir, donde podemos poner el masculino, en el caso del O, de la letra o femenino la letra. Uno más, por ejemplo, podría ser alumno, alumno, varón, alumna, mujer. Es válido, está bien, además de válido es correcto. Sin embargo, fíjate que en los otros casos que te mencioné, no es correcto. ¿Por qué? Digo, etimológicamente, lingüísticamente hablando, filológicamente hablando, no es correcto. ¿Es válido? Sí, es válido porque es una cuestión cultural de los últimos tiempos. Sin embargo, no es correcto, repito, lingüísticamente hablando. Pero te voy a explicar por qué. Mira, lo que pasa es que se está utilizando el sufijo ante. Y el sufijo ante, que viene del latín, llega al español, significa aquel o aquella que realiza la acción que le precede. Por ejemplo, si yo digo, fíjate, terminan ante, comediante. ¿Cómo lo traducimos? El que hace comedia o la que hace comedia. ¿Por qué? Porque es indistinto. El sufijo ante no es masculino ni es femenino. Es para ambos géneros, género masculino, género femenino. ¿Sí? Comediante. Veamos otro más. Estudiante, ante el que realiza la acción. Entonces, el que estudia. La palabra estudia viene de estin, en latín, que significa hacer. O sea, el que hace, construye su propio conocimiento a través precisamente de, obviamente, repito la palabra para que sea más claro, del estudio. Estudiante. Entonces, un estudiante, un comediante, ¿cómo lo pongo en femenino? Pues nada más le aumento en el artículo la, ¿no? O él. Si yo digo la estudiante, ya puse énfasis en que es femenino al decir utilizar el artículo la. La comediante, ahí está el artículo femenino, estoy hablando de una mujer. La tratante, la que hace tratos, ¿no? La comandante, la que comanda. Es decir, con el artículo estoy diciendo que es femenino. Está de más poner anta, porque no existe lingüísticamente hablando anta. Pero, repito, algunas personas lo utilizan y es válido, sí. ¿Por qué? Porque tratan de, precisamente, haciendo este uso de los sufijos, cambiándole a una A, o sea, poniendo una A, pues visibilizar, ¿no? Que se note que es una mujer. Es válido, pero
lingüísticamente no. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, antes de pasar, ¿qué pasaría? Te comento otro ejemplo. Es como cuando decimos or, fíjate. Cuando decimos el sufijo or, estamos diciendo el que realiza la acción. Por ejemplo, te voy a decir varios oficios o varias actividades. Pueden ser oficios, profesiones, bueno, actividades. Y fíjate que terminan en or. Este or se traduce igual como ante, el que realiza la acción. Fíjate, pintor, boxeador, lector, corredor, etc. ¿Que cómo lo traducimos? El que pinta, pintor, el que pinta, corredor, el que corre, lector, el que lee, boxeador, el que boxea. Y ahí, como termina en R, ahí sí podemos poner una letra A para volverlo femenino. Pintora, la que pinta. Corredora, la que corre. Lectora, la que lee, etc. O sea, ahí se pone una vocal al final, en la letra A, para indicar precisamente que es femenino. Pero en ante no. ¿Por qué? Porque ante no es masculino, repito, ni es femenino. La E, en este caso, o es, también puede ser, es indistinto. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo docente, docente es masculino y femenino. ¿Cómo le pongo si es masculino? El docente. ¿Cómo lo pongo en femenino? La docente. No hay docenta. Los docentes o las docentes. El sufijo es, esta terminación, que viene del griego, pasa al latín y llega al español, es indistinto, es genérico, puede ser masculino, puede ser femenino, se utiliza en los dos casos. Entonces, insisto, ¿cómo le ponemos o cómo hacemos el énfasis para decir o indicar que estamos hablando de una mujer? Con el artículo, la docente, las docentes, no las docentas, ¿no? Ahora sí. Una vez dicho esto, te voy a leer algunos animales, aquí apunté algunos animalitos, para que te fijes que no se podría aplicar, ponerle o creer, digamos, que si lleva A es femenino y si lleva O vamos a pensar, o E es masculino. Fíjate los nombres que te voy a decir de estos animales. Por ejemplo, boa. La boa termina en A y decimos la boa. Entonces, ¿cómo tendríamos que decir masculino? ¿El boo? ¿El boe? ¿No? ¿Cómo diríamos? La boa, y aquí la aumentamos. La boa masculino, o sea, macho, o la boa hembra. La aumentamos en vez del artículo, el macho o hembra. Uno más, ballena. No hay ballenos. No hay el balleno no existe, es ballena. Y no porque sea ballena es femenino. ¿Cómo aumentamos para saber si es macho o hembra? Decimos ballena macho, ballena hembra. Otros más tienen la misma idea. Pantera, rana, morsa, foca. ¿Cómo diríamos en masculino entonces pantera? Pantero. Y rana diríamos rano. En morsa diríamos morso. Y a fócale, para ser masculino tendríamos que decir, mira, un foco. Claro que no. Es foca, rana, morsa, etc. ¿Cómo sabemos entonces para saber si es macho o hembra? Le aumentamos macho o hembra. La morsa hembra, la morsa macho. Y fíjate que ahí decimos la, porque termina en A la palabra, seguimos con el artículo en femenino, la morsa, la ballena. Entonces, aunque el artículo en este caso es femenino, ¿dónde le ponemos el énfasis para que sea masculino? Aumentando macho o hembra. Vamos a pensar ahora los que terminan en O. Por ejemplo, ya te dije mosca. Y el mosco, los mosquitos, un mosco. Entonces, si fuera femenino, tendríamos que decir mosca. Habría una confusión. O es mosco o es mosca. ¿Te fijas? No decimos mosco y mosca. Decimos mosco y entonces el mosco podríamos decir macho. El mosco hembra, o sea, pero es mosco. A veces lo traducimos en diminutivo y decimos mosquito. Ahí sí puedo decir mosquita. Pero fíjate porque estamos terminando en otra forma. Otros más sería canguro, sapo. Yo he escuchado personas que dicen la cangura.
No, es el canguro macho y el canguro hembra. Sapo, diríamos el sapo y la zapa. Zapa, no hay zapa, es sapo. Sapo macho, sapo hembra. ¿Y qué pasa con los que terminan, por ejemplo, en Z? Te voy a decir algunos. Lombriz. ¿Qué sería? El lombrizo y la lombriza. Entonces, ¿cuál es la lombriz? Codorniz. Sería el codornizo y la codorniza. Avestruz, el avestruzo y la avestruza. Claro que no. Se mantiene avestruz, codorniz, lombriz y ya decimos macho o hembra. Piensa, por ejemplo, los que terminan en i. Jabalí, guapití. ¿Recuerdas? El guapití es una especie de, bueno, como es un parecido a un venado, para darme a entender. Es un cérvido. Como un ciervo, para darme a entender. Bueno, el jabalí, el guapití o el buey almizclero. ¿Cómo le vamos a decir al buey almizclero? ¿Bueya almizclera? ¿Hay bueya? Y diríamos, no, se dice vaca, la vaca almizclera. Bueno, ahí podríamos salvarlo. Huaca viene del indoeuropeo, pasa al latín y llega al español. Igual que el caso caballo y yegua, ¿no? Yegua viene de equa y equa viene de equo, que es equino. Nosotros lo traducimos como equino. Bueno, guapití, jabalí. Tendríamos que decir el jabaló, la jabalá, el guapitó, la guapitá. ¿Te fijas? No tiene sentido. Y los que terminan en e, que siempre se ha insistido, al parecer, que bueno, la e, unos que es macho o más para masculino, otros que no tiene, digamos, género. Vamos a pensar en estos animales. Buitre. Buitre. ¿Tendríamos que decir la buitra? En el caso del macho tendría que ser el buitre o el buitro. ¿Hay buitras? Tigre. Aquí algunos ya le compusieron y dicen tigresa. Bueno, ese es válido, porque le aumentan el sufijo esa, que es femenino, tigresa. Pero no hay la tigra. ¿Te fijas? No es no porque sea con la letra A. Elefante. Y fíjate que aquí sí se puede, elefante y elefanta. O sea, no todo se puede. Alce, estos animales que viven en el norte, pues, de América, de Europa, de Asia, con sus astas muy grandes. Alce, ¿cómo diríamos en femenino? La alza, ¿hay alzas? ¿Y el masculino sería alce o tendría que ser alzo? ¿Te fijas? No tiene sentido, es alce. Aquí no es como, no se aplica como elefante, porque el nombre tiene un origen, una etimología y luego un desarrollo lingüístico a través de los siglos, digamos. Y en ese sentido las palabras, al cumplir con una identidad, digamos, lingüística, nos permiten comunicarnos y entendernos. Si no, sería un caos. Cada quien estaría entendiendo lo que quisiera en un idioma. Te repito, en el alce no vamos a decir alza, es el alce macho, el alce hembra, ¿no? Uno más, rinoceronte. Y fíjate que aquí hay personas que dicen dicen rinoceronta, pero no hay rinocerontas, es rinoceronte macho, rinoceronte hembra. No es como en un oso, donde sí decimos el oso y la osa. Ahí sí, el perro y la perra, el gato y la gata. ¿Te fijas? El león y la leona. En algunos animales se puede, no en todos. No podemos, en pocas palabras, aplicar una regla digamos que se tiene en un animal o en una palabra y aplicarla a rajatabla, o sea, a pie juntillas, en todos los demás animales o en todas las demás palabras, ¿no? Como si no tuvieran su propia gramática. Rompemos con el sentido del lenguaje. Por último, vamos a ver algunos que terminan en otra letra. Por ejemplo, orangután. Termina en N. Y entonces dirías, bueno, como termina en N, puedo decir el orangután y la orangutana. Bueno, ahí es válido, aunque también podríamos decir el orangután macho y el orangután hembra, pero ahí sí se puede orangután. Caimán. Caimán, estas especies de aligatores, ¿no? De cocodrilos, para darme a entender. Hay caimanas
¿Y el macho qué sería? Caimán, pero termina en N. ¿Tendríamos que decir el caimano? No, fíjate que la N ya está diciendo que es macho, el caimán. Si es que se aplica la A para decir femenino. O sea, no se puede. Y este otro animal, yak. Los yak se escribe Y, o sea, Y-A-K. Los yak son unos bóvidos, es decir, como toros muy grandes, que viven pues en el norte de la India, en el Tíbet, en lugares de Asia, digamos, en lugares fríos, tienen mucho pelo, son muy fuertes, ¿no? Cuando hay luchas entre ellos es muy peligrosos los yak. Bueno, ¿cómo diríamos yak en femenino? ¿La yaca? Y al masculino le diríamos el yaco. O bien, si ya yak es masculino, tendríamos que decir en femenino la yaca. ¿Te fijas? No, es el yak macho y el yak hembra. Hay un yak macho y un yak hembra, pero no cambiamos. El final sigue siendo la K, yak. Como sigue siendo igual, por ejemplo, de los que te dije hace rato, no lo sé, jabalí, guapití, rana, pantera, foca, ballena, morsa. No cambiamos, digamos, la letra. Bueno, pues hasta aquí, fíjate que esto tiene importancia sobre todo para que cuando hablemos, pues respetemos a las personas que utilizan la A. Al final de cuentas, todos sabemos que el idioma, la lengua es un ente, fíjate, un ser que nace, crece, se cruza con otras lenguas, tiene hijitos, digo metafóricamente hablando. Por ejemplo, el latín tuvo como lengua, tuvo otras lenguas de hijos. Entre ellos está nuestro idioma, el castellano, pero también están otras, ¿no? El portugués, el francés, el italiano, el retorromano, etcétera, ¿no? Bien, bueno, pues resulta que tienen hijos. Hay algunas lenguas que mueren. ¿Cuántas lenguas se han perdido en el mundo? La mayoría de los idiomas que ha habido en el mundo ya no existen. Pero algunas han, digo, usando la metáfora, resucitado y se han vuelto a poner en boga, ¿no? Tal es el caso de algunas lenguas que llamamos clásicas, que últimamente las usamos en muchas universidades del mundo. Bueno, pues entonces la lengua, al ser un ente vivo, está expuesta a cambios. ¿Y esto es válido? Sí. ¿Es correcto? No se trata de que sea correcto, simplemente que vale. ¿Por qué? Porque es una cuestión histórica, ¿no? Las lenguas a través del tiempo van cambiando, se van adecuando, etcétera, a las circunstancias, a los tiempos, a las invasiones. Nosotros mismos en español tenemos palabras que vienen de otros idiomas y las hemos vuelto como si fueran español, ¿no? Pero vienen de otro idioma. Aquí la cuestión no es eso, ¿no? No es la influencia de otras lenguas, sino más bien que si nosotros tenemos ciertas palabras en nuestro idioma, pues estas palabras obedecen a una forma, a un orden gramatical. Tenemos prefijos, infijos y sufijos. Tenemos raíz en la palabra. Tenemos artículos, pronombres, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy importante que lingüísticamente sepamos qué es lo correcto. Y ya si cada quien quiere decir una palabra de otra manera, pues es muy respetable. Pero una cosa es lo válido y otra lo correcto. Espero que haya sido de tu gusto y de tu interés este programa. Recuerda que además de que se transmite en RTQ, tú puedes ver los programas de La Palabra en Punto en el canal de YouTube de RTQ. Pones La Palabra en Punto RTQ y vas a ver estos programas ahí en internet. También te recomiendo, te sugiero mi programa de Martín Hurtado en YouTube. Cápsulas muy pequeñas. Bueno, pues nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión.